Amados hermanos, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este lugar de adoración. Es un grande privilegio una vez más estar aquí delante del Señor para cumplir con su santa voluntad. Dios nos ha proporcionado un día más de vida para que hagamos las cosas pues como suele todos los domingos pues estar aquí en la presencia del Señor cumpliendo con nuestros mandamientos. Bien, hermanos, en esta mañana quiero compartir con ustedes un tema. El mensaje de la palabra de Dios se titula Cristo en el hogar. Tal vez ustedes hayan escuchado alguna vez este tema, pero vamos a ver qué es lo que nos habla. Nos habla sobre que Cristo en los tiempos primitivos visitó a hogares. Y era una felicidad porque en realidad desde entonces Cristo estaba en los hogares presente, viendo a los hermanos cara a cara ahí, hablando con ellos. Eso era una maravilla, ¿no? Ya que también en este tiempo, hablando de nosotros también, Cristo está en nuestros hogares, está en nuestros corazones. Si no lo vemos, pues en realidad o no hablamos con Él, pero nosotros hablamos a través de la santa palabra de Dios. Eso es lo importante, hermanos, que para nosotros de hoy en día, saber que Cristo, nuestro Señor, está en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestros corazones. Para esto, amados hermanos, vamos a leer una pequeña introducción. El hogar es importante, ¿sí? Dios fundó el hogar, ¿sí? Venimos de un hogar, de un matrimonio divino, que es parte de Dios, ¿no? La importancia del hogar se ve en la enseñanza de la santidad del matrimonio. Es importante, hermanos, también los hogares matrimoniales, que vivan en santa paz, que vivan en armonía, ¿no? Para que así pues Cristo pueda estar en cada uno de sus hogares. El matrimonio es un componente básico de la sociedad. Se compone pues de la familia, un padre, una madre, con hijos, amarse y cuidarse todos los días en nuestras vidas. Ese es el hecho fundamental. La base de la civilización siempre está todos los días. El matrimonio y la familia representan uno de los aspectos importantes de la vida espiritual. ¿Sí? A medida que nuestra sociedad totalmente, ciegamente, se precipita hacia la destrucción moral, los cristianos deben ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Sabemos, hermanos, que hoy en día en la vida hay mucha gente, hay muchos hogares que se destruyen por causa de la división, por causa de las de no haber comunicación en el hogar, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Pero los cristianos, Cristo a través de su palabra nos manda que nosotros seamos la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿sí? Entonces, para ver todo esto, vamos, hermanos, a leer unos pasajes bíblicos en Lucas, como primera parte, Lucas 38 al 42. Lucas 38 al 42 nos dice la palabra del Señor. Aconteció que yendo por el camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Lucas 38, 18.
Creo que yo les di el mal texto. 10, 38, 42. Ya. Disculpen, hermanos. Bueno, estamos en el versos 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, cual no le será quitada. Aquí en estos versos, amados hermanos, encontramos muchas cosas maravillosas, ¿no? Jesús estaba en el hogar de Marta y María, ¿sí? Pues en realidad María tenía mucha, como se dice, hambre de escuchar al Señor, mucha hambre de estar con Él. Eso era el propósito de María. Pero Marta, en cambio, se preocupaba por los preparativos para el Señor, para la hospitalidad del Señor. Era bueno. No está diciendo que era malo, ¿no? Pero la cual cogió la mejor parte es María, ¿sí? Porque ella prefirió escuchar al Señor, la palabra de Dios, ¿no? Y Marta, pues, escogió la parte no mala, diríamos así, ¿no? Porque la Biblia también nos habla de la hospitalidad, de las obras, ¿no? Y es que es necesario también que cuando un hermano nos visita hay que darle de comer, ¿no? Las hermanas muchas de las veces se preocupan por hacer los preparativos para los hermanos que vienen a visitarnos y todo eso, ¿no? Pero hay algo muy importante que describe aquí, que muchas de las veces nosotros también como predicadores, y sabemos, y todos sabemos como cristianos, que la parte fundamental para nosotros, lo primero es lo primero. ¿Y cuál es lo primero? La palabra de Dios. ¿Sí? Eso es lo primero, la palabra de Dios. María estaba tan ansiosa por escuchar a su Señor, ¿sí? Pero en cambio también Marta estaba ansiosa por las cosas, o sea, para los preparativos para el Señor. Era bueno, no está diciendo la Escritura que era malo. Ahora vamos a ver. Bien, como primero, Jesús dice, vino a la casa de Marta con sus maravillosas palabras, ¿sí? Aparte de su propia vida hogareña con José y María, mientras crecía, ningún hogar le otorgó a Jesús una bienvenida más maravillosa o un tipo de hospitalidad más permanente que el entorno tranquilo en Betania. Esto era en Betania, ¿no? Marta y María tenían su hogar en esa ciudad, en Betania, ¿no? Jesús se maravillaba con ese hogar, con la familia de ese hogar. Se maravillaba Jesús porque veían que tenía un buen corazón. Tanto María como Marta. Porque Marta también igual, aunque no escogió la buena parte, pero en cambio ella estaba haciendo los preparativos de buen corazón, ¿sí? Y de buena voluntad, porque era para recibir a su Señor. Ahora bien, en la casa de Marta y María y el Lázaro, en esta ocasión, Marta, mientras realizaba el buen trabajo de hospitalidad, recibe una lección necesaria. Mientras que María escuchaba las palabras de vida
del Señor. Marta estaba ocupada, cargada con los preparativos que ella sentía que debía ser una buena anfitriona, pero Marta estaba preocupada por lo que estaba pendiente, mientras que lo que era necesario y más importante fue descuidado. Amados hermanos, ambas partes son buenas, ¿no? Como les decía hace un momento, pero muchas de las veces el cristiano tiene que escoger la mejor parte, ¿sí? Yo sé que muchas de las veces las hermanas mujeres se preocupan por recibir a los hermanos, hacer cualquier cosita para los hermanos. Bueno, yo aquí sé que pagan a alguien, ¿no? En el Puyo, pues las mismas hermanas preparaban, pero en realidad hay algo muy importante que notar y que describir. Las hermanas, mientras están preparando algo para el Señor, se están perdiendo una buena parte de lo que es la palabra de Dios. Tal vez puede servir para las hermanas que a lo mejor algún poquito estaba de acomodar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida espiritual. Y se perdieron esa parte del mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Entonces eso quedó ahí, ¿no? Entonces, amados hermanos, esto es fundamental también saberlo describir. O sea, las cosas, antes de hacerlas o decirlas, hay que pensarlas muy bien, ¿no? Porque como les dije hace un momento, todos hablamos que lo primero es lo primero, ¿no? Porque bien pueden hacer los preparativos para los hermanos después del tema, después del estudio, después de estar oyendo la palabra de Dios, ¿sí? Nada pasa. Incluso los hermanos que visitan, ellos vienen ya bien preparados, ¿no? Hay veces aceptan la comidita en la iglesia, hay veces van a comer también en los restaurantes. Así son ellos, ¿no? Pero hay hermanos que sí aprecian, ¿no? De todas maneras, vale la generosidad en la iglesia de todos los hermanos, ¿no? Eso es bueno, como Marta, por ejemplo. Ella se dio lugar, se dio ese tiempo de estar haciendo los preparativos para el Señor. Pero sin embargo descuidó parte de su vida espiritual. Mientras que María tuvo todo el tiempo necesario con el Señor Jesús, escuchando su palabra. Cuán importante es escuchar la palabra del Señor. Segundo, no hay evidencia que Marta fue mundana y su pensamiento. No hay evidencias que se puede decir fue mala mismo la parte que Marta hizo. No, sino que en parte fue descuidado, ¿sí? Ahora vamos a ver un texto en Juan 6:68 y 69. Juan 68 y 69. Ya. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amados hermanos,
Esto es cuando Jesús andaba en las aldeas, en las ciudades, hablando de la palabra de Dios, hablando del cambio de vida, hablando de la verdadera palabra de Dios. Desde entonces mucha gente le seguía, ¿no? Porque Jesús, mediante su vida cotidiana, cuando estuvo aquí en la tierra, hizo muchas cosas buenas, milagros, curaciones, incluso daba de comer a mucha gente, veía enfermos, paralíticos y todo eso. Y la gente lo seguía, pero no lo seguía porque querían saciarse de la palabra de Dios. Si no lo seguían, es por la comida, ¿sí? Porque comían, ¿no? Entonces, pues, Jesús llegó ante los discípulos, ante Pedro, y dice, y en el 68, como nos dice, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Sí? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Estaba diciendo lo que era necesario, lo correcto. Entonces sabemos, amados hermanos, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es la verdadera palabra la cual nosotros nos encontramos para tener vida eterna, para tener entrada en el cielo. También, segunda de Timoteo 2:15. También es un maravilloso texto. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sí? Entonces, para esto, amados hermanos, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Prepararse, estar el tiempo necesario escuchando la palabra de Dios para que pueda prepararse y pueda ser un obrero aprobado, que no tenga de qué avergonzarse. Ahora bien, notemos algo muy importante. El tiempo que le damos a nuestro Dios, nosotros, no es lo suficiente para podernos preparar. ¿Sí? Nos reunimos sábado y domingo, ¿sí? Aunque es necesario, es un mandamiento de reunirnos, pero también nosotros como hermanos e hijos de Dios debemos de prepararnos también en nuestras casas, alimentarnos de la palabra de Dios. Muchas de las veces tal vez nos preocupamos más por los trabajos, por la comida, que en realidad perece, ¿sí? Pero la palabra de Dios, la comida, el alimento espiritual, permanece para siempre, para darnos vida eterna. ¿Sí? Tres. Por el contrario, María convirtió su prioridad el sentarse a los pies de Jesús, a escuchar, a aprender de él. Notamos la postura de María. ¿Cuál era? Ella estaba muy atenta a lo que Jesús hablaba en cuanto al ministerio de su palabra, en cuanto a la salvación. ¿Sí? ¿Cuántos estamos atentos al llamado cuando Jesús nos habla a través de su palabra? A través de los hermanos que nos vienen trayendo las buenas nuevas. ¿Cuántos de nosotros? Es esencial, hermanos, es un privilegio estar reunidos escuchando el mensaje de la palabra de Dios, porque el mensaje de la palabra de Dios es lo cual nos da la salvación, nos da la vida eterna.
Bien, entonces María pues escogió lo principal, escogió lo fundamental. Bien, notamos la postura de María, que asume que estaba mostrando respeto por su Señor y su Maestro. Parece que María tenía un deseo intenso, hambre de las palabras espirituales del Señor. Les digo, hermanos, para estudiar la palabra de Dios, tiene que tener hambre y sed de justicia. Tiene que haber amor, ¿sí? Para estudiar la palabra de Dios. Y si no hay esas cosas, no hay amor para estudiar la palabra de Dios, pues no se le va a quedar en mente lo que Dios le habla a través de su palabra, ¿sí? Algo muy importante que hay que describir, hermanos, pues siendo así, cuando no ponemos amor a las Escrituras, no podemos ser obreros preparados, ¿sí? Recordemos, hermanos, que en nuestras prioridades de trabajo, sea en el trabajo que sea, muchas veces nosotros le ponemos amor, ¿sí? Le ponemos dedicación, porque sabemos que ese trabajo es para nosotros una ayuda para sustentar nuestra familia, para el sustento de nuestro cuerpo, ¿sí? Nosotros ponemos ese amor ferviente en las cosas que nos sirven para el sustento de nuestra familia, para nuestro diario vivir. Pero aún más debemos poner amor a las cosas de Dios, que son las cuales nos llenan de mucho cariño, y sabemos que a través de ellas nosotros alcanzamos la salvación. Leamos Juan en el mismo libro 6:48-51. Dice: yo soy el pan de vida, y vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende desde el cielo, para que el que come no muera. Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Sí? Entonces, miren, nos dice, si bien es cierto, los israelitas comieron el maná en el desierto, pero no era porque Moisés les dio, sino porque era el alimento que Dios les dio para que puedan sobrevivir. Pero cuánto más, amados hermanos, Cristo Jesús, a través de su muerte para de hoy en día, el pan de vida es Él, es Cristo Jesús, porque Él ha venido a este mundo a darnos la salvación, a darnos el alimento espiritual para que podamos alcanzar la salvación. ¿Sí? María trató de escuchar atentamente sus instrucciones y estaba ansiosa por aprender mucho de sus enseñanzas. ¿Sí? María estaba siempre puesto los ojos en Jesús, queriendo saber más de las cosas de su Señor, ¿sí? Porque sabía que era su maestro, sabía que era su protector. Y hoy en día, hermanos, ¿cuántos estamos ansiosos de escuchar cada vez la palabra de Dios? Creo que todos queremos aprender más de Dios.
queremos aprender más de Jesús, ¿no? Entonces son cosas que nos llenan de amor y de fortaleza, de llenar nuestros hogares, nuestros corazones de la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos también a leer en Isaías 54. Y nos dice la palabra del Señor. Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Miren, ¿sí? El Señor nos habla palabras de sabiduría espiritual, para cada día despertar alabando y glorificando a nuestro Dios, porque sabemos que la palabra de Dios nos hace sabios, para hablar sabiduría, para hablar de buen conocimiento, las cosas espirituales que Dios nos ha encomendado a cada uno. Es maravilloso, amados hermanos, estar preparados, ¿no?, con las cosas espirituales del Señor Jesús, para hablar conforme a su voluntad. Para eso Dios nos ha escogido. Desde un principio del mundo nos ha escogido para que vivamos siempre alimentados del Espíritu, que es la palabra de Dios, y alimentar también a aquellos que la necesitan. ¿Sí? Cuán importante, amados hermanos, es la palabra de Dios. Entonces parece que María reconoció la bendita oportunidad de pasar mucho tiempo con Jesús. No sabemos qué tiempo pasaría con Jesús, pero el hecho es que María logró estar con Jesús el tiempo necesario. Con respecto a otras actividades que deben realizarse, María eligió concentrar su mente en las palabras que Jesús estaba hablando. ¿Cuántas cosas aprendió María cuando estuvo con el Señor Jesús? Se preparó mucho, ¿sí? Se preparó mucho y eso le sirvió, mientras que Marta desperdició ese maravilloso tiempo de estar con el Señor. ¿Sí? Y así es en el día de hoy, hermanos. Muchas veces desperdiciamos el tiempo. ¿Sí? Hay, por ejemplo, iglesias donde vienen hermanos a dar con las buenas nuevas, a visitar. Sin embargo, muchos no llegan, muchos de los hermanos no llegan a esos tiempos hermosos que se puede decir donde visitan los hermanos. No, ellos llegan con el propósito de darnos más aliento de vida, ¿sí? Y nosotros lo necesitamos. Pero parte de hermanos no les importa. Como les digo, muchas de las veces están trabajando, dicen que no hay el tiempo para venir al estudio, a estar con los hermanos. O sea, están como Marta, ¿no?
¿Sí? Vean, y muchas de las veces, por estar en el trabajo, muchas cosas pueden suceder, por no apreciar el bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por no irme a estar con los hermanos ahí preparándonos con el mensaje en la palabra de Dios. ¿Sí? Es bueno. ¿Será una pérdida acaso? ¿O será que porque no me voy a trabajar o a ganarme unos centavos o unas horas extras, será que una pérdida? No es una pérdida, es una ganancia, hermanos. Más bien cuando hay veces se trabaja las horas extras, muchas de las veces que así lo hacemos, y yo lo he hecho cuando estaba en el pool, algo sucede en la vida, algo sucede en el trabajo. Hay veces, como cuando uno trabaja con las máquinas, se cortan, ¿no? Se corta una mano, se corta un brazo, una pierna. ¿Cuánto ha ganado? No ha ganado, sino ha sido una pérdida. Pero si ha ido a la reunión de la palabra de Dios, ha ganado, ¿sí? Porque se ha preparado. Porque su alma se ha llenado de profundo gozo, de alegría y felicidad. ¿Sí? Parte 2. Cristo en el hogar, ayudando a aquellos que están distraídos en el hogar. Vea que también en el hogar también hay distracción. ¿Sí? Porque a veces, pues, amados hermanos, de todas maneras, tenemos que trabajar. El trabajo nadie dice que es malo, es bueno, ¿no? Es bueno el trabajo, porque tenemos que trabajar para sustentar nuestros cuerpos, sustentar nuestras familias, porque del trabajo vivimos. Es bueno. Pero lo malo es cuando no atendamos a las llamadas del Señor que nos hace día tras día a través de su palabra. Cuando no atendamos a las reuniones. ¿Sí? Muchas de las veces, pues, ciertamente es como que pasamos muchísimo ocupados en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir, porque muchos decimos, si no trabajo, no como. Pero ¿quién nos da de comer, hermanos? ¿Quién nos da las fuerzas para poder trabajar? ¿Quién nos da la salud? Es Dios, hermanos. Es Dios. Si Dios no nos ayudara, ¿cómo viviéramos? ¿Sí? Pero muchas de las veces no pensamos eso. ¿Sí? Hay veces pensamos que son los esfuerzos que nosotros hacemos para poder sobrevivir. Es verdad. Tenemos que hacer un esfuerzo para poder sobrevivir. Tenemos que trabajar, ¿no? Pero lo primero es lo primero, más hermanos. ¿Sí? Bien. Primero, así como Jesús vino trayendo las maravillosas palabras de vida al hogar de Marta, Él puede venir a nuestros corazones y también a nuestras casas. ¿Sí? No creamos que esos tiempos solamente llegaba a los corazones de aquellos hermanos en esos tiempos. ¿Sí? De hoy en día, hermanos, también Jesús está con nosotros. También está aquí. También está en el hogar de cada uno de nosotros. Está en el trabajo, está en el camino, está a donde quiera que usted esté. Ahí está el Señor Jesús con usted, ayudándolo, viéndolo. Pero cuando hay desilusiones en los hogares, hay distracciones en los hogares, hay desavenencias en los hogares,
¿Podrá entrar Jesús en el hogar? No podrá, hermano. Entonces, démosle cabida, hermanos, a nuestro Señor en nuestro corazón. Démosle cabida para que esté en el hogar, ayudándonos, ¿no? Protegiéndonos a ser mejores con el porvenir del tiempo. 2. Pero con demasiada frecuencia estamos demasiado distraídos y demasiado ocupados con las tareas normales de la vida cotidiana para tomarnos el tiempo de escuchar las palabras del Salvador. ¿Sucede? Muchas veces nos preocupamos más que otros. Es así. Amados hermanos, pues nosotros sabemos que las cosas son muy importantes en la vida del cristiano. Las cosas espirituales son muy importantes que las cosas materiales. Como les dije un momento, el trabajo es bueno, las cosas que hacemos son buenas para el sustento, para nuestro diario vivir. Pero démosle cabida a nuestro Dios. Lo primero es lo primero. Cuando uno muere, nadie lleva nada. Todo se queda aquí. ¿Sí? Tenga dinero, no tenga dinero, todo se queda aquí, nada lleva. Solamente, como dice la canción, 4 tablas. Eso, nada más. Y por ende, nos habla Jesús, que siempre estemos ansiosos de escuchar su palabra, ¿no? Entonces, abramos nuestro corazón para que Jesús viva en nuestro corazón y en nuestro hogar. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos nuestra prioridad fuera del hogar. Como cristianos vivimos vidas piadosas y asistimos a la obra del Señor lo mejor que podemos hacer. Pero puede haber muchas ocasiones en las que nos preocupen innecesariamente los cuidados y las distracciones, ¿no? O sea, también andamos en peligro a causa de las cosas materiales, ¿no? A causa de los trabajos, ¿sí? Muchas de las veces hay preocupaciones a causa de los trabajos. Es verdad, es común de que hayan preocupaciones, ¿sí? Pero como hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, oremos a Dios, ¿sí? Hay las necesidades grandes también en nuestro diario vivir. Hay problemas, hay las necesidades, hay deudas, qué sé yo, que tengamos que pagar, y por ende debemos de trabajar, ¿sí? Para poder sobresalir de eso. Pero, amados hermanos, la palabra del Señor es la base fundamental para podernos ayudar a sobresalir en estas calamidades domésticas. ¿Sí? Porque ¿quién aquí en esta vida puede ayudarnos a solucionar nuestras calamidades? Nadie. Solamente Dios, hermanos. Sobre todo hablando de la vida espiritual. ¿Sí? No hay otro que pueda salvar nuestras almas, sino solamente Dios. 3. Necesitamos escuchar y obedecer las palabras del Señor y permitir que Él y sus palabras vivan en nosotros. ¿Sí?
vivan en nosotros, hermanos. Es esencial para todo cristiano. Juan 5:39. ¿Ya? Es un texto también muy bonito y ya es conocido también por todos. Y nos dice la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Miren, ¿sí? Sabemos nosotros a fondo que la palabra de Dios es la base fundamental para nuestra salvación de nuestra alma. ¿Sí? La palabra de Dios es la que nos une. ¿Sí? La palabra de Dios es la que hemos encontrado para salvar nuestra alma. ¿No? Y esa es la palabra de Dios. Es el testimonio que anda en todas partes, desde un comienzo. ¿No? Esta palabra anda en todas las partes, para que mucha gente crea en el Señor Jesucristo y pueda ser salvo. ¿Sí? Es el único Dios que puede dar vida a todo ser humano, para siempre, eternamente. Aquí no encontramos esa prioridad. Aquí en el mundo no encontramos esa maravillosa palabra del Señor que nos lleve a la salvación. ¿Sí? Pero sí con Dios, amados hermanos, la encontramos en todas partes. En lugar de escuchar y prestar atención a las palabras del Señor, o permitir y vivir en nosotros, nos preocupa más el trabajar horas extras en un trabajo para ganar dinero extra, ¿no? Nos aseguramos que de nuestra casa o apartamento se esté preparando a nuestro gusto, o nos aseguramos de que los niños estén en la cama en un momento preciso, o nos preocupa ver un informe de noticias especial. Deseamos ver todo el final de nuestro equipo deportivo favorito, jugar un partido. Tenemos que mantener nuestra presencia en la reunión semanal de alguna organización, etcétera y etcétera. ¿Sí? Todo esto, amados hermanos, implica mucho en la vida espiritual. Es decir, con esto no quiero decir que todo lo que hablamos aquí es malo. Usted puede escuchar un deporte, ¿no? Puede asistir a las sesiones de las comunidades. Puede usted, desde luego que tiene que pasar más tiempo con su familia, con sus niños, verle que estén bien, ¿sí? O sea, hay cosas que debemos hacer y son buenas. Pero lo malo es preocuparse más allá de lo que está bien, y antes preocuparse por las cosas de Dios. ¿Sí? Es esencial, hermanos, preocuparse por las cosas, por la familia, por las cosas también que sirven para nuestro diario vivir, por nuestro trabajo. Hay que preocuparse, ¿sí? Pero más hay que preocuparse por las cosas de Dios, por la palabra de Dios, que nos da más vida, más sabiduría, más conocimiento. Eso hizo María. María no se preocupó por el hogar, no se preocupó por ayudarle
a su hermana en los preparativos, no. Ella estuvo al 100%, le dedicó tiempo al Señor. Mire, porque estaba en lo primero. Eso es esencial, hermanos. Deseamos ver todo el final de nuestro equipo deportivo favorito, jugar un partido, o tenemos que mantener nuestra presencia en la reunión semanal de alguna organización. Ninguno de estos es incorrecto, perder ese tiempo, pero puede ser que perdamos nuestro enfoque espiritual con el Señor. Siempre debemos asegurarnos de que estamos poniendo nuestras prioridades en el lugar correcto. ¿Ya? Alguna vez yo les dije, hermanos, Dios nos da el tiempo suficiente. Sí, hay veces nos quejamos, decimos, bueno, hasta ahí, hermano, me he quejado muchas de las veces. No hay tiempo para esto, no hay tiempo para lo otro. Pero sí hay, solo depende de nosotros. Mire, por ejemplo, cuando hay el partido de fútbol de nuestro país, ¿no? Bueno, a mí me gusta ver, ¿no? Me gusta ver. Me gusta ver una película de pronto por ahí, me gusta ver las noticias. No es malo, ¿ya? Lo malo es propasarse, lo malo es que esto quede como un vicio, ¿sí? Eso es lo malo, ¿no? Pero de ahí ver eso no es malo. Se da tiempo para ver su partido, se da tiempo para ver la película, su telenovela, ¿sí? Sí, pero primero, hágalo primero, ¿sí? Muchas de las veces, hermanos, no digo hermanos, pero hay muchas vecinas, ¿no?, que no son creyentes, que les gustan las telenovelas, ¿no? Y hay veces están viendo sus telenovelas y no se la pierden del principio a fin. Y ahí se están sentaditas hasta que se acaba la novela, se acaba el capítulo. Incluso no se van ni al baño, ¿no? Cuando se acaba la telenovela, ahí recién van al baño. Mire, o sea, es como un vicio, ¿no? Un vicio. Como les digo, hermanos, y dice aquí la palabra de Dios, no es malo, ¿no? No es malo darse su tiempo para ver una novela, ver su partido, hacer cualquier cosa. No es malo, ¿no? Tenemos tiempo para ir a cazar una guantita por ahí, una tusa, ¿no? Pero hermanos, démosle tiempo a Dios, que es lo principal, lo fundamental. Vean, en la noche podemos estar reunidos ahí, la familia, cantando, alabando a Dios, ¿no?, estudiando las Sagradas Escrituras. Démosle tiempo a Dios, ¿no? Él nos da el tiempo necesario para hacer nuestras cosas. Miren, cuán generoso es Dios para nosotros. Y nosotros, ¿no?, lo poquito que damos cada semana, ¿cuántas horitas? Unas 3 horitas. ¿Ya? No le damos más. Pero Dios nos da todo el tiempo necesario, vean. ¿Sí? Es indispensable, hermanos, darle el tiempo suficiente a Dios. 4. Es tan fácil en la sociedad actual dejar que nuestra prioridad se desorganice y dejar que la buena parte de la que se refirió Jesús se oscurezca. También es difícil no permitir que los
cuidados diarios del mundo se conviertan en las malas hierbas que ahogan la hermosa palabra de vida de nuestro corazón. ¿Sí? Eso sucede muchas de las veces. ¿Cuántos hermanos se han extraviado a causa de más amar al mundo que a las cosas de Dios? El mundo es peligroso, hermanos. Cada vez que salimos, hermanos, hay un peligro. Cada vez que salimos de nuestras casas hay un peligro. ¿Sí? Pero nosotros debemos estar bien armados de la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es lo fundamental. A veces parece que hay tantos cuidados, tareas cotidianas en el hogar, cuidando de nuestras familias, etc. Que queda poco tiempo para alimentar nuestra alma con la palabra de Dios. Es tan importante que los hombres y mujeres cristianos no solo satisfagan las necesidades físicas de sus familias, si están casados o no, sino que también alimenten sus necesidades espirituales, las que quienes les importan, los hombres y mujeres solteros que buscan y moldean carreras, deben recordar a su Señor y no tener la intención de ser exitosos para olvidar las responsabilidades espirituales. Esto también es otro tanto, hermanos. ¿Cuántos jóvenes, hermanas, mujeres también, trabajan en instituciones? ¿Sí? Eso también lleva un peligro. ¿Sí? Lleva un peligro. Tienen preocupación por no estar en las tareas espirituales. ¿Sí? Porque las instituciones les obligan a estar muchas de las veces a tiempo completo. Y eso es un peligro. ¿Cuánto de eso no sucede en el día de hoy? Sucede, hermanos. Sucede. ¿Sí? Pero hay necesidad también de alimentar nuestra alma. Hay necesidad. ¿Sí? Dios nos llama que alimentemos nuestra alma para nuestro diario vivir. Mientras vivimos en esta vida, hay el deseo fundamental de alimentar nuestra alma. Bien, los cuidados de esta vida, incluso las tareas diarias que son legales, encomiables, pueden ser peligrosas para la necesidad de nuestra alma. Es más importante que concedamos más tiempo y atención a las instrucciones divinas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dedicarnos a los encomiables asuntos del mundo, hay ocasiones en que es apropiado suspender las actividades mundanas y atender a los asuntos de nuestra alma. Si la atención a las necesidades espirituales se puede omitir o excusar en el momento que seleccionamos, entonces siempre será omitido o excusado la devoción en la necesidad principal. Otras cosas pueden esperar, el hecho de que otras cosas perecerán algún día, o tarde o temprano. Pronto moriremos, ¿sí? Pronto moriremos, porque por ese camino vamos todos. ¿Sí? Todo lo que hemos ganado y obtenido, debemos dejarlo, porque somos peregrinos, somos pasajeros, estamos de paso al otro lado. Todo se queda aquí en este mundo, pero el alma vivirá en la eternidad.
Entonces, hermanos, el Señor Jesús nos llama a que abramos nuestros corazones para estar con nosotros. Cristo, cada momento, cada día, cada hora, a cada instante, está en nuestro hogar. Pero abramos las puertas para que nuestro Señor esté en cada uno de nuestros hogares. Conclusión. Debemos querer escuchar siempre la palabra del Señor. Y hay que trabajar, no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna. Amados hermanos, este ha sido el mensaje de la palabra del Señor en esta mañana, esperando que haya llegado hasta sus corazones. Pues claro que muchas de las veces